Enrique Villanueva, ¿qué tal? ¿Qué temas nos traes esta Héctor, ¿cómo tarde? estás? Un tema que debemos de tener en la mente. Bueno, primero estamos en Semana Santa, ¿no? Y lo mencionamos en el noticiario en la mañana, impresionante. Puerto Vallarta, Acapulco, Quintana Roo, los pueblos mágicos como Tepoztlán, Tlayacapan, llenos. ¿No? En donde pues prácticamente las personas están de vacaciones, escuchábamos los testimoniales y no sé qué está pasando por la mente de los mexicanos, sienten que el virus también se tomó unas vacaciones y están bajando la guardia. Y miren, nadie escarmienta en cabeza ajena y creo que ya todos los adultos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Se los hemos dicho muchísimas veces, tanto como recomendación, como sugerencia, como todo, pero en esta ocasión no me quiero abocar en ellos, me quiero abocar en los niños. Y es que creo que cuando empiezan a tocar a los niños, ahí es donde todos los focos se alertan, ¿no? Me acuerdo desafortunadamente en el temblor del 2017, eran noticias poco alentadoras, de repente llegó el Repsamen y ahí sí todo mundo empezamos a sudar frío. ¿Por qué? Porque estábamos hablando con niños. En este caso de la pandemia, se ha estado notando que desafortunadamente el hecho de que los niños y los adolescentes quizá no tengan los niveles de contagio que tenemos los adultos y no se diga los de la tercera edad, hizo que bajáramos la guardia. Desafortunadamente, cuando tú hablas con los médicos que están atendiendo las áreas de COVID en los hospitales, te dicen que los niños están llegando con una carga viral impresionantemente alta, sobre todo porque pues los traen sin cubrebocas, no se diga ahorita en vacaciones que van a estar en la playa y demás, ¿no? Simplemente, para tener una idea, te quiero comentar que en México tan solo en el primer semestre del 2020 murieron 518 menores de edad, se dan 6 contagios de niños cada hora, 144 por día, estamos hablando que hasta ahorita llevamos 48,380 infantes en el último año y bueno, la mortandad está subiendo en algunos casos hasta el 50%. La Secretaría de Salud con los fallecidos, para que nos demos una idea de cuántos niños han fallecido, piensen en una primaria de kinder a sexto, 3 grupos por cada grado. Esa es la cantidad de niños que se han muerto en el año de la pandemia. Y en algunos casos, por ejemplo, la mortandad, tengo el dato de Nayarit, ha subido hasta un 11,54%, tomando en cuenta que la mortandad global es de 2,0. ¿Quiénes son los estados afectados? Obviamente son Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Puebla, y lidera los fallecimientos de los menores. Y se nos estaba yendo eso de cuenta, ¿no? No sé qué opinas al respecto, pero con estas cifras, pues uno se queda frío, más si tienes hijos. Sí, sobre todo son muy interesantes los datos que das porque estábamos en la creencia de que particularmente el COVID-19 era mortal solamente para adultos mayores, ¿no? Así Personas de es. más de 60 años, no tanto para jóvenes o para niños, pero al igual de que tú nos estás comentando que ha aumentado la mortalidad infantil también de jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que sí se tendría, caramba, tendríamos que ponernos ese chip y dicen algunos encabezados, el virus, tú lo has comentado, el virus no se va de vacaciones, Así el es. virus sigue, está presente, tenemos que tener y actuar con responsabilidad, porque en este caso ya estamos hablando de los hijos, ¿no? Y es que, como dirían los abuelos, no éramos muchos y parió la abuela, ya de por sí la pandemia con los niños, el encierro le estaba provocando estrés, obviamente frustración, obesidad, depresión. Quienes tenemos, una vez más, quienes tenemos hijos, ya los vemos un poquito pasaditos de peso porque pues obviamente ya no hacen las actividades que hacían antes. 4 de cada 10 niños acepta sentirse triste durante esta pandemia. 8 de cada 10 padres han notado una baja en la motivación de sus críos y esto solo en el caso de los niños que por fortuna tienen quizá una habitación para ellos, cuentan con internet, obviamente con todos los servicios. Ahora pensemos en las comunidades en donde todos viven en un cuarto, no se diga que no tengan internet o mucho menos luz, los servicios básicos, que también esto está agravando la situación porque desafortunadamente los padres tienen que irse a trabajar, no hay cuidado con los niños o también la misma frustración de un padre de que no tiene trabajo y que tiene que atender a los niños, que los niños están todo el día en la casa, los lleva desafortunadamente a sufrir de agresiones o maltrato que pues complica todavía más la situación, ¿no? Sí, también quizá en esto tenga que ver un mensaje, quizá el mensaje que esté transmitiendo la autoridad sanitaria en el país
no sea del todo eficaz, porque a veces vemos a Hugo López-Gatell en las conferencias de prensa enfrascándose en discusiones con los medios de comunicación, como si el interlocutor fueran los medios de comunicación. No, la autoridad le responde a la sociedad, a la gente, al pueblo, como dice el gobierno en turno. Quizá tendrían que utilizar más estas conferencias de prensa para recordar y poner énfasis en las medidas sanitarias en esta época de vacaciones, en el uso del cubreboca que nunca fue bandera del actual gobierno, de la actual administración, fue más bien la sociedad, incluso comunicadores como tu caso en la mañana en Imagen Televisión, promover el uso de cubrebocas. Yo nunca, Hugo López-Gatell, lo que recordamos que siempre he dicho es que el cubrebocas te creaba una falsa sensación de seguridad. Hazme el favor. ¿No? Y es que, mira, aquí hay varias cosas. Una, creo que no se ha entendido que en la pandemia no debes de hacer primero política y que además, ahora que mencionas al señor Gatell, aquí yo lo he mencionado, no es lo mismo ser el cura que el curandero. Las frases que tienes que usar, los argumentos que tienes que usar son totalmente distintos y en cuanto al cubrebocas, los médicos, por ejemplo, ya están diciendo, ¿saben qué? Ya no solo es un solo cubrebocas, es salir con doble cubrebocas. Los niños obviamente es obligado porque, por ejemplo, ahorita tenemos el caso de la Comunidad Europea. Simplemente el día de hoy el ministro belga Alexander De Croo dijo, a ver, ya tenemos la tercera ola, estamos siguiendo los protocolos de cuarentena, estamos encerrados y aún así nos está afectando con grandes niveles. Es más, dice, me atrevería a decir que estamos ante una nueva pandemia porque nos está llegando la variante británica y bueno, si a eso le sumamos que tenemos variante británica, sudafricana, brasileña y las variantes que se vayan acumulando, recordemos que cada caso puede derivar en una variante nueva. Entonces, si ahora ya nos están diciendo, le está pegando o le puede pegar a los adolescentes y a los niños, hace que prendamos todos los focos. También, por ejemplo, tenemos lo del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es las afectaciones que le crea el COVID al niño después de que le da COVID. Quizá a lo mejor el niño que tiene COVID-19 no la pasa tan mal o sí tiene síntomas muy leves, pero después vienen las complicaciones y hay síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades. Si el médico no lo atiende rápido o le es detectado, puede derivar en graves consecuencias por algo que realmente se pudo haber prevenido. Sí, una inflamación de otros órganos, no necesariamente que provoque la asfixia del pulmón, pero el virus efectivamente deja lesiones, deja también estos temas graves y considerar también que actualmente Sudamérica, y esto porque estamos en el mismo continente, están en una situación realmente grave. Lo que se está viviendo en Brasil, en Venezuela, en Chile y en Perú, entre otros países sudamericanos, es un desborde de los hospitales que están llegando en rangos superiores al 80% de ocupación hospitalaria con respirador y con oxígeno, porque allá se dice que es la variante brasileña, pero se está expandiendo terriblemente, ¿no? Y mencionabas, por ejemplo, el caso de Chile. Chile era un ejemplo de lo que se estaba haciendo tanto con Uruguay, que tenían unos buenos programas, que se estaban tomando medidas y de repente Chile dice, a ver, no sé qué está pasando, pero estamos siguiendo los protocolos, estamos vacunando a las personas y los niveles de contagio se nos están yendo. Y te escuchaba hace un rato en que decías las cifras de este... del expediente extremo de muertes, que a lo mejor no son 200,000, sino son 320,000, entonces eso nos colocaría, con base en las cifras oficiales de Brasil, claro, en segundo lugar, ¿no? Pero falta todavía ver las cifras no reales. No tan malas rancheras en Brasil. Seguramente estamos igual, ¿no? Pero como bien dices, estamos todavía en pañales con lo que tenemos que aprender en cuanto al virus. Sí, considerar que paradójicamente es en este continente donde los 3 países con más muertos por COVID-19 pues están aquí, Estados Unidos en lugar número 1, Brasil en número 2 y México en número 3. Usted dirá también que son los países más poblados del continente. Ciertamente somos los países más poblados, pero hay en otras latitudes países mucho más poblados, por ejemplo la India, que no tiene una tasa de mortalidad tan fuerte. Bueno, y qué decir de China, ¿no? Y además, aquí aplicaría también el que corrige nunca se equivoca. Creo que hay... estamos a un tiempo en donde, como bien dice, las autoridades deberían de hacer un corte de caja y creo que muchos mexicanos aceptarían el perdón, nos equivocamos, vamos a modificar y empezar a bajar las cifras tanto como sociedad como gobierno, ¿no? Porque obviamente no es una actividad que tiene que ser propia del gobierno, tiene que ser gobierno y sociedad para que funcione, pero sí empezar a hacer cambios de miras de personajes, es más, hasta por simple salud mental. Imagínense la presión que tienen ahorita todos los encargados de la salud que han de estar con los pelos de punta. A lo mejor necesitan irse a la banca un ratito, llegar a otra persona más fresca y bueno, darle a los cambios, ¿no? Ayer el periódico español El País, bueno, en su edición aquí en México, decía que Hugo López-Gatell debería de pedirle disculpas a la prensa por enfrascarse en discusiones realmente estériles con la prensa, ¿no?
Y yo hacía la puntualización, bueno, quizá no le deba de pedir a la prensa, nosotros somos el mensajero, ¿no? Sí, Somos sí, el sí. que llevamos el correo simplemente. En todo caso, Hugo López-Gatell le tendría que pedir disculpas al pueblo de México, ¿no? Efectivamente, si la política sanitaria no ha sido la adecuada, creo que el agraviado es el pueblo, no somos los medios de comunicación. Tenemos mucho miedo de decir perdón, nos equivocamos y se están haciendo muy buenas cosas. Yo sé que ahorita Sí, claro. obviamente está el furor político y electoral, pero a ver, en la Ciudad de México las campañas de vacunación han sido excelentes, se vacunan rapidísimo, no pasa mucho tiempo, está súper ordenado y créanme que ese tipo de resultados se va a ver reflejado en los votos porque las personas de la tercera están muy contentas conforme Sí. a lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer las cosas bien? Sobre todo que es un virus que nos va a afectar, que no entiende de partidos, que no entiende de ideologías y que no entiende de vacaciones. Efectivamente, y también verificar las fuentes reales de información, verídicas, ciertas, porque hay también un sinnúmero de rumores. En Yuriria, en Guanajuato, pues la gente, los adultos mayores no fueron a vacunarse porque había el rumor de que las consecuencias de la vacuna, ¿no?, eran extremas. Así es. Y la gente se quedó en su casa, ¿no? O sea, son vacunas certificadas por la Organización Mundial de la Salud, las distintas vacunas que se están aplicando en México y también por la COFEPRIS, por la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios. Cualquier medicamento tiene una reacción. Con la vacuna de Astra, que es la que ha tenido más polémica, recordemos dos cosas. Uno, que está enfrascado también en un conflicto político con la comunidad europea, sobre todo porque en Inglaterra, No, que es la representación, se quedó con las se quedó. vacunas. Y además, el fallo que ha tenido esta vacuna representa en riesgo el 0.0023%, que si lo tomamos en una balanza, hay más posibilidades de que si te diera COVID, corras más riesgo a que le corras riesgo con la vacuna. Sí, entonces hay que actuar certeramente con información verídica, verificación oficial. Enrique Villanueva, como siempre, muchas gracias. Que tengas buen día, hasta luego.